Bueno, mis profes, continuamos acá haciendo estos comparativos entre las diferentes ciencias y la movilidad segura. Vamos a irnos a otro punto, vamos a irnos aquí a seguir aprendiendo, mis queridos profes. Vámonos con las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese comparativo entre las ciencias sociales y la movilidad segura? Entonces, te voy a contar unos aspectos desde el niño, desde la transición inclusive, y vamos a llegar a la etapa del grado 11. Entonces, relaciones que existen entre la transición y la movilidad segura. Como que sí. Algunos dirán, oiga, pero sí podemos hacer una. Sí, sí se puede. Entonces, mire, a través de la observación y el reconocimiento de algunos espacios que son públicos en un entorno, especialmente los pasos que son seguros para los peatones. Por ejemplo, los andenes, los senderos, los puentes y los cruces son espacios para las personas, por favor, son espacios para las personas, no son espacios para que los vehículos estacionen, no son espacios para que el vendedor ambulante llegue ahí. Pues hay que hacer los controles porque eso es inseguridad vial. Desafortunadamente eso es inseguro. Es un acto que ha generado lesiones, que ha generado inclusive el error en las personas al momento de conducir. Entonces, hay que establecer relaciones entre la importancia de las normas del tránsito para circular por lugares y las consecuencias para la movilidad segura propia y de otros. Al no acatarlas, por ejemplo, al no acatar la indicación de caminar por el andén, pues siempre de la mano de una persona o siempre, digamos que cruzar la calle observando con quién se está movilizando, por ejemplo, esperar en el semáforo. Así no vengan vehículos, pues bueno, hay que esperar el momento en que sea el paso pues, del peatón para poder cruzar, ¿sí? Eso se le puede ir enseñando al chico desde la primera infancia, desde la primaria, desde la transición, ¿le puede ir enseñando? Claro que sí. Por ejemplo, el reconocimiento de características propias del entorno, ¿sí? Del niño, como parte pues, de ese mismo entorno, los lugares con más frecuencia, así como de una forma adecuada de hacer uso de estos lugares, por ejemplo, de las parques, pues parques para ir, para divertirse, para compartir, ni más faltaba, y los niños están corriendo, los niños están disfrutando, se suben al columpio, se suben al pasamanos, van, disfrutan bien. Entonces, ¿por qué tendría que llegar una bicicleta? ¿Por qué tendría que llegar una bicicleta a ese parque a compartir y a cruzarse entre personas y bicicletas? ¿Por qué? Porque la bicicleta no se podría ubicar en un espacio que es destinado para las bicicletas. Puede ser una ciclorruta, una pista, un velódromo, algún lugar donde sea específico para las bicis. Pero el hecho de tener bicicletas y personas, pues eso aumenta la probabilidad de que exista un impacto, y pues ese impacto lo que va a traer es una posible lesión. Reconocer, por ejemplo, los lugares que son más frecuentes para las familias, los lugares que son más frecuentes para que los chicos salgan a jugar, ¿sí? Hoy día, digamos que los chicos están más en casa, porque digamos que la tecnología lo que ha hecho es como encerrarlos y ellos como que les gusta entonces el videojuego y como que les gusta estar conectados. Fíjense cómo los padres sufrían anteriormente para que los hijos entraran a casa, pero ahora como que están sufriendo, es como que salgan de la casa, por favor, vaya, tome sol, vaya, salga a un ambiente, vaya, conviva, vaya, relaciónese con otros niños, porque digamos que al momento de generar un clip o entrar a una sala de conexión, pues pueden conectarse 10 personas ahí a jugar, y pues esa es como la forma en que hoy día lo hacen. Tienen grupos de WhatsApp, chatean o se comparten con niños de otros países, y es natural que hablen con alguien de Argentina, con alguien de Chile de un tema, pero no es tan natural que se correlacionen con el vecinito, y como antes el chico iba a la casa y doña María, por favor, deja salir el niño que vamos a ir a jugar tenis, vamos a ir a jugar aquí a la pelota. Ya esas correlaciones no existen, entonces, o como que no es de la misma manera como se hacía antes, ¿sí? Ya como que esos acercamientos en cierta medida se vienen como perdiendo. Entonces, desde este sentido se puede enfatizar en los derechos y los deberes, que ya son espacios compartidos con otros y con otras personas para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía. Aquí, ¿qué se aprende? Pues se aprende a comprender el entorno y se aprende a asumir la regulación. Ya digamos que si entramos a un grado de la primaria, pues hay que mirar el desarrollo de las actividades para relacionar la ubicación espacial, por lo menos la dirección, la distancia, la posición en el espacio,
pues esto le va a permitir al peatón movilizarse en forma idónea por el espacio público de su entorno y de las diferentes vías. Otras de las correlaciones que existen es la ubicación de las rutas y los recorridos seguros en las representaciones y en los mapas. Hay muchas rutas escolares que a través de los diferentes sistemas de gestión de la planificación de viajes, ellos establecen las rutas que tienen que marcar al momento de desplazarse de un lugar a otro. Entonces los niños ya identifican muy bien cuáles son las zonas. Por ejemplo, hablemos del chico que siempre se va en la ruta. Entonces ya sabe que él tiene que salir a la esquinita aquella y ahí llega el vehículo y lo recoge. Entonces él ya sabe que métricos más adelante ya se va a encontrar con otro chico y ya sabe que aquí en este barrio entonces se va a encontrar con otra chica y que tiene que voltear por aquí. ¿Y eso, por qué? Porque ya su mente está programada de unos recorridos como muy habituales. Y resulta que cuando el chico ya no se va en desplazamiento en la ruta, sino que va en desplazamiento con familia, como que ya ubica que, mire, por aquí es que la ruta se mueve, por aquí es que yo me tengo que movilizar. Entonces, fíjense lo bonito de comprender el entorno y de saber que más adelante hay un semáforo, más adelante hay un espacio y sí se puede como mirar bien chévere ese lugar. ¿Qué reconoce acá el estudiante? Pues la interacción entre el ser humano y el paisaje. Acá el chico reconoce los diferentes contextos y que identifica acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. ¿Qué más podemos seguir correlacionando? Por ejemplo, las normas que determinan los lugares por donde se debe transitar como peatón y las normas de los lugares donde se tiene que o se puede transitar en bicicleta o inclusive en vehículo. De acuerdo con esto, digamos que lo que hace la normatividad es como separar muy bien. En el contexto de la infraestructura hay fallas, desafortunadamente sí hay fallas, hay muchas fallas, porque pues aquí digamos que uno encuentra temas como por ejemplo que hay invasión al espacio público, no hay una buena construcción en el diseño, o de pronto no hay como unos espacios que sean requeridos como muy equitativos, entonces no se logra eso. Entonces lo que quiere la norma y la seguridad es que exista una correlación. Entonces, ¿qué relaciones hay éticas y políticas en este punto? Por ejemplo, identificar un ser humano que es único, que la vida es única, identificar que puede ser miembro de diversas organizaciones sociales y políticas que son necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y el comunitario, reconocer cuáles son las normas, los acuerdos básicos, que buscan la convivencia pacífica en una diversidad. Hay que entender ese tema de la inclusión, de la diversidad, de los cambios. Ni más faltaba, somos seres humanos con los mismos derechos, con las mismas capacidades. Entonces no se trata de que el hombre sea más o la mujer sea más, no, ni más faltaba. Creo que somos seres humanos con capacidades, con funciones de vida diferentes. Los hombres, pues no vamos a poder engendrar un ser humano como la mujer sí tiene esa... Las mujeres son unas berracas. O sea, tienen la capacidad de engendrar, de amamantar, de cuidar, de proteger los seres humanos. Los hombres tenemos otras funciones. Entonces, ahí hay unas relaciones entre hombre, mujer, sociedad, naturaleza, y ahora metámosle la movilidad. Entonces, miren que estamos tratando de incluir la movilidad desde todos los puntos, ¿sí? Hay otro punto, por ejemplo, miren esto, identificar las relaciones que existen entre los espacios que son físicos, que ocupan, por ejemplo, los niños y las niñas en su casa, en un barrio, en la vereda, en la localidad, en el salón de clase, en un municipio, en una región, en una competencia deportiva. Entonces, que está la carrera, sí, la carrera atlética, qué sé yo. Y entonces, fíjense como todas las personas ya se volcan a las vías y cierran el espacio para los vehículos y nadie entra y sale en vehículo y todos vamos a correr. Fíjense en los carnavales cómo suceden. En los carnavales, ¿qué pasa? Entonces también se cierran las calles, se establecen decretos de restricción de vehículos, nadie sale en sus vehículos, todo el mundo se volca a las vías a caminar y vamos a utilizar la vía, vamos a utilizar los espacios que son públicos y vamos a salir allí a mirar cómo se puede digamos, generar esos espacios. Para ello se pueden realizar planos y rutas, estudios de rutas, diagramas, en los que además de relacionar los espacios y su uso, puedan apreciar algunos riesgos que se encuentran en los trayectos o recorridos que hacen los estudiantes cuando se movilizan en su entorno o en su medio.
¿sí? Entonces, por ejemplo, marquemos rutas, marquemos espacios. Anteriormente yo recuerdo que a veces para uno llegar a un punto le hacían un diagrama a uno, en una hojita le decía, mira, este es el punto y tú te vas a ir caminando hasta acá y luego vas a girar a la derecha y luego vas a avanzar cierta distancia y cuando veas esto, cuando lo veas lo aquello, vas a llegar. Entonces tengo que comprender el entorno, asumir la regulación, transitar y moverme con ética, con cuidado, con autoprotección. Y hoy día pues ya no, hoy día la tecnología pues nos ofrecen otras cosas. Hoy día es envíame la ubicación que ya te llego y muchas personas se volvieron dependientes de enviar una ubicación y se les olvida la dirección, si es una calle, una carrera, y se vuelven absolutamente dependientes de un sistema que nos ubique a cuánta distancia estamos, si giro a la derecha o a la izquierda, que nos indique, por ejemplo, cuántas estaciones de gasolina o si hay una cámara de aproximación. Ya hay una dependencia grandísima de estos elementos. ¿Cómo sería un día sin Internet? ¿Cómo sería un día sin que no tuviéramos como esta capacidad de comunicaciones? ¿Cuántas cosas se vendrían abajo? ¿Cuántas cosas quedarían ahí como muy pendientes? Listo. Otra de las correlaciones que existe entre las ciencias sociales y entre la movilidad segura, la importancia de las autoridades de tránsito. Fíjense que hay un tema bien interesante y yo creo que los chicos necesitan reconocer muy bien quiénes son autoridades. Entonces explicarle como las funciones de los alcaldes, las funciones de los agentes de tránsito, las funciones de la policía. Y esto es un tema que tratábamos en ciencias sociales, en democracia, y que nos enseñaban el tema de votar, bueno, en fin, todo esto, y sí lo podemos reconocer ahora. Entonces, ¿cuál es la función de un agente de tránsito en una vía pública? Pues un agente de tránsito tendrá que educar, prevenir, investigar, tendrá que aplicar la norma, tendrá que tener convivencia con otros actores, y pues es una figura, es la representación del gobierno frente a los errores humanos en la conducción de vehículos, por ejemplo. Entonces sí es posible que los estudiantes pues aprendan muy bien la importancia de saber las funciones de cada una de las autoridades de tránsito que están allí. Es importante también respetar los derechos de todos, transitar libremente en un espacio que es público, la importancia de respetar los deberes como el actor de la vía, como las normas de seguridad, como la norma del peatón, como no colocarse, por ejemplo, delante o detrás de un vehículo entendiendo que es un factor de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo no transitar por las calzadas vehiculares entendiendo que las calzadas son para los vehículos, más bien transitar por los andenes, que es un espacio pues destinado para ellos exclusivamente. En esta dinámica de la relación entre los temas que existen desde la educación y la correlación con la movilidad segura. Por ejemplo, podemos ver en otros grados la ubicación de sitios a través de referentes espaciales, nomenclatura, señales. Entonces, por ejemplo, para pasar de una ciudad a otra, y si me voy por transporte de carretera, pues voy a encontrarme algunas imágenes, algunas señales de preseñalización que me dicen que estoy no sé, a 5 kilómetros de llegar a X municipio. O que si giro a la derecha, pues me voy a encontrar con esta ciudad, pero que si giro a la izquierda me voy a encontrar con otra ciudad. Entonces creo que es importante que el chico conozca muy bien y que reconozca características físicas, características culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales y políticas económicas que resultan de ello. Se aproximan épocas decembrinas y en estas épocas entonces la gente se moviliza mucho por el tema de un sentir como de compartir en familia. Entonces vienen muchos viajes, vienen muchos desplazamientos, viene la utilización grande de las vías nacionales, el turismo aumenta en muchos lugares y es importante que el chico reconozca cuáles son las señales turísticas. Por ejemplo, muchas personas aún les ha costado identificar que una señal turística hoy día es de color marrón, que dejó de ser azul hace exactamente 9 años y que ahora todas esas señales son de color marrón. Y hace referencia al turismo y aunque sigan teniendo una numeración, pues son señales que están destinadas para eso. Autoridades como la Supertransporte, como el Ministerio de Transporte, pues tienen que estar acompañando todos estos desplazamientos y todas estas situaciones especiales. Fíjense que hay lanzamientos del Plan Navidad, por ejemplo,
los terminales de transporte arman diferentes dispositivos, crean grupos entonces donde se une el personal de servicio público como es la policía, personal del ministerio, personal de logística de los terminales, las empresas se unen y todos arman como un plan, como una carpa PMU y entre todos entonces se conviven, entre todos dialogan. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación de desplazamiento en la vía Bogotá-Girardot? ¿Cómo está el desplazamiento de la vía de Medellín a otro municipio? Y así van haciendo diferentes monitoreos, van analizando qué está sucediendo en la movilidad, van dando reportes de tráfico, van indicando en qué sentido se debe circular. En las carreteras hay grandes dispositivos, por ejemplo, de la Policía Nacional, direccionando, regulando el tránsito y saludando a la gente. Es decir, ahí se volcan a las vías públicas pues todo este contexto para poder gestionar los desplazamientos en estas épocas. Eso hay que mencionárselo a los chicos en el grado, por ejemplo, en la primaria, grado cuarto, quinto, inclusive en todas las etapas. Hay que recordarles que si van a viajar, pues que tengan cuidado. Fíjense que cuando los chicos salen a vacaciones, los profes a veces siempre les dejan una tareita. Entonces, bueno, vas a hacer la tareita aquella de ir a tal punto, vas a hacer la tareita de ir y mirar qué culturas tuviste. De hecho, muchos profes hacen la dinámica luego de que regresan de vacaciones y le preguntan a los chicos, bueno, ¿dónde estuviste? ¿Con quién compartiste? ¿Qué aprendiste en estas vacaciones? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué pudiste hacer? Entonces hay formas de poder hacer como estos desplazamientos, hay formas de entender un poco cómo funcionan estas ciencias sociales. ¿Qué relaciones hay? Que ese es el tema de fondo. ¿Qué relaciones hay? Entonces el uso de las coordenadas, el uso de las escalas, las convenciones, los mapas, planos, análisis de un mapa vial, ¿sí? Entonces ya puedo, anteriormente calcábamos los mapas, hoy tengo la posibilidad de entrar en una pantalla y extender, hacer zoom y ya puedo ver países, yo puedo entrar a ver las calles y las carreteras del Brasil, puedo entrar a ver las calles y las carreteras del Ecuador, pero me puedo también comprender en mi entorno. Entonces yo puedo moverme porque la tecnología me permite pues hacer todos estos ejercicios, la tecnología me permite que yo pueda como movilizarme como de esta manera, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? La identificación de las redes viales en el modo terrestre, por ejemplo, identificar cuáles son las vías troncales, las vías principales, las vías secundarias, las vías terciarias. A nosotros nos ponían a hacer la tarea de hacer los mapas, ¿sí? Pero no nos enseñaron a diagramar una vía, por ejemplo. Y qué bueno que nos enseñaran eso, que nos dijeran, mire, una vía se compone de estos elementos. Tú puedes encontrar un puente y esta es una vista altimétrica, esta es una vista planimétrica y pues con esto, hombre, esto te va a servir para que sepas cómo identificar el entorno. Oiga, qué chévere. No nos pusieron a hacer esa tarea. No nos pusieron a diagramar vehículos, no nos pusieron a diagramar vías. No nos enseñaron eso lastimosamente, pero nunca es tarde, mis profes que me están escuchando allá del otro lado. Nunca es tarde, mis profes, para comprender que sí es posible nosotros seguir avanzando en estos temas. ¿Qué más podemos correlacionar? Las formas adecuadas de utilizar las redes viales en el modo terrestre, por ejemplo, en el modo marítimo, en el modo fluvial. Sí, hay que explicarles a los chicos que la única forma de moverse no es en carro, que también nos podemos mover en un vehículo que nos lleve a un aeropuerto y en el aeropuerto podemos tomar un transporte que es aéreo y en ese transporte aéreo también podemos bajarnos en X punto, volver a tomar un transporte terrestre, pero luego nuevamente me subo en una lancha y me toca ir a un municipio aquel y si nos toca subirnos en un burro, pues nos toca subirnos y pareciera que fuera chistoso, pero es que así funciona la movilidad en muchos sectores. Así funciona, de hecho tienen que bajarse y caminar largas horas porque hay unos lugares muy difíciles a los cuales hay que llegar. Por ejemplo, la ubicación de lugares reconocidos o emblemáticos en el entorno de la movilización. Fíjense que en las vacaciones la gente le gusta salir, conocer, si van, por ejemplo, a un lugar así muy reconocido en Colombia como puede ser Cartagena, quieren ir al centro histórico, quieren ir a la ciudad murallada y eso es movilidad. Eso es movilidad. El desplazarse por estos sitios, eso es movilidad. El que se utilice un animal y que se utilice una carroza para llevar y traer personas, eso es movilidad. Lo que pasa es que hace parte de un patrimonio.
Y fíjense que si nos vamos a la historia, ¿cómo se movían las personas? En carrozas. ¿Cuál fue el primer accidente que hubo, según los reportes que hay? El impacto de una carroza contra un objeto fijo. Y así suceden en las guerras que utilizaban caballos, carrozas, ¿y eso qué es? Movilidad. Eso es moverse. Lo que pasa es que desde hace poco pues venimos investigando las ciencias de la movilidad y pues así funciona. El reconocimiento, por ejemplo, de las normas como elementos que protegen la vida y que deben acatarse en presencia o en ausencia de las autoridades. Lo que decíamos, los comportamientos que son independientes. Hay actitudes que son egoístas, como la invasión del carril, como pasar primero, como que el atajismo, como que yo me meto, como que no hago la fila, pues son conductas que son totalmente inapropiadas, ¿sí? Lo que quiere el contexto de involucrar las ciencias sociales con un contexto de movilidad segura es, por ejemplo, reconocer que hay autoridades que pueden tomar decisiones como retirar un vehículo que esté estacionado en un prohibido parquear y que ese vehículo sea objeto de invasión del espacio y que lo que está haciendo ese vehículo es entorpecer el tránsito de las demás personas y pues la autoridad de tránsito al ver que nadie llega por el vehículo pues puede optar por utilizar un elemento llamado una grúa y retirarlo y inmovilizarlo. Y eso son ciencias sociales, el espacio público, el entorno de las personas. Por ejemplo, el reconocer la importancia que tienen las autoridades y los organismos de tránsito en el desarrollo de normas para garantizar el ejercicio de toda una jurisdicción. Hemos dicho que no funciona de la misma manera en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, en la zona costa se trabaja hay una cultura de una manera. Y en la zona sur del país, no sé, en Nariño, en Putumayo, hay una forma diferente de cómo moverse. Y fíjense aquí el tema cultural tan arraigado y tan importante que es el reconocer que las normas de tránsito deben ser obedecidas por todos y que la función es garantizar la seguridad vial. Entonces, una cosa es la norma del tránsito, pero otra cosa es la norma del transporte, pero otra cosa es el contexto que debe ser seguro. La seguridad llega a todos los ámbitos. La seguridad es necesario aplicarla tanto en el tránsito como en el transporte, ¿sí? Por ejemplo, hay un tema y es hacerse una pregunta. ¿Cómo sería esta sociedad si en nuestra concepción no hubiera autoridad que condicione el derecho a movilizarse? ¿Cómo sería? Te dejo esa pregunta, profe, para que te cuestiones. ¿Cómo haría una ciudad para moverse si no hubieran dispositivos como la semaforización, como la regulación del tránsito por parte de algunos agentes? ¿Cómo sería la situación del tránsito si no hubiera una señal de pare, sino que todos como que quieran pasar al mismo tiempo? Yo creo que sería un caos, porque si aún así, teniendo diferentes dispositivos para la regulación, no se cuentan con unas buenas dinámicas de la movilidad, pues va a ser muy difícil. Entonces, profes, hay mucho por enseñar. Hay que enseñar la geografía, hay que enseñar la construcción de las vías, hay que enseñar la historia de cómo las personas se movían anteriormente, hay que enseñar el tema de las acciones culturales, turismo, tradición, y pues de verdad que se pueden incluir muchos temas de la movilidad segura. Profe, yo le mando un abrazo desde acá, de verdad, para que su merced potencialice ya el conocimiento y lo pueda transmitir a otras personas. Muchísimas gracias.